Si nos escuchan bien primero antes de que continúes, o si no, pues no tiene sentido que continuamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Reiniciamos a ver si mejora la transmisión del audio. Vamos a probar primero si podemos unos minutos. Nos pueden confirmar si qué tal va saliendo la transmisión. Si vamos a hacer el intento de vuelta, nos avisan por favor si se vuelve a cortar y entonces vemos cómo continuamos, ¿sí? Como le dijimos, discúlpenos, es todo prueba y error también para nosotros, así que de repente puede haber algunos problemitas. ¿Continuamos? Y ya no vas a decir, pues. ¿Continúa? Ahí dice. Bueno, estábamos diciendo que el contrato de seguro es un ejemplo típico de una condición suspensiva, un acto sometido a la condición suspensiva, porque ocurrido el siniestro, sí van a hacer el derecho a una indemnización. Sin embargo, la condición resolutoria, producida- producido el acontecimiento, mejor dicho, produce también la extinción del derecho. Es contrario a la condición suspensiva. Entonces vemos que finalmente todos los actos se pueden someter a condiciones, a cualquier tipo de condiciones. Los actos jurídicos están llenos de los contratos en general. Algunas condiciones que están expresamente prohibidas por el Código Civil. Y esas condiciones prohibidas expresamente van a encontrar en el artículo 319, que uno se refiere con la libertad de expresión, que significa que está prohibido habitar en un lugar determinado o someter la elección del domicilio a un tercero. Otro se refiere a la libertad de religión, como elegir una religión determinada o vivir célibe perpetuo temporalmente. Otro referido a la libertad del matrimonio, que se refiere a casarse con persona determinada o no casarse, etcétera. Pero lo cierto es que esas condiciones expresamente prohibidas trae aparejada la nulidad del acto. Esta es una de las consecuencias. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer una distinción con el plazo, porque vemos que en la Constitución existe un acontecimiento que está en el futuro y un acontecimiento que es incierto, que puede ocurrir o no. Sin embargo, el plazo también es un acontecimiento que está en el futuro, que está en el mañana, pero que, a contrario de con ese hecho o ese acontecimiento, va a ocurrir fatalmente. Por ejemplo, cuando un acto está sometido, por ejemplo, a la vida de las personas, como el caso de la jubilación, renta vitalicia, etcétera, ese es un acontecimiento que está en el futuro, pero ese es un acontecimiento que fatalmente se va a dar. Entonces estamos ante un plazo indeterminado que tiene mucha similitud con condición. Por otro lado, esto puede ser expreso o puede ser tácito. Los romanos estudiaban los dies acuo, que es el inicio, y el dies aquem, que es el que se utiliza también la vida procesal del derecho. Pero el plazo que nosotros estudiamos en este momento es la modalidad del acto jurídico. Entonces vamos a definir al plazo no como el entre el día acuo, entre el primer día y el término, no. Vamos a definir el plazo como la modalidad de los actos jurídicos por la cual se difiere en el futuro la exigibilidad del hecho. Por eso, o la extinción del mismo. Por eso el plazo puede ser suspensivo y resolutorio. En el plazo suspensivo se difiere en el futuro la exigibilidad del derecho. Por ejemplo, tenemos un pagaré
a 30 días. En el para ella se reconoce el derecho, solo que a los 30 días nace su exigibilidad. Y en el plazo resolutorio, sin embargo, el derecho se está gozando y al término, al producirse el último día, se extingue el derecho. Por ejemplo, un contrato de alquiler que uno va a gozar por 6 meses, llegado a los 6 meses, por supuesto, se extingue el derecho de usufructuar ese alquiler o esa casa. Muy bien, entonces vemos así la diferencia existente entre lo que es la condición, que son suspensiva y resolutoria. También la doctrina divide en otro tipo de condiciones, como las condiciones mixtas, las potestativas, las condiciones, etcétera, que es de importancia legislativa para nosotros. Y el plazo, sin embargo, puede ser el plazo legal, el plazo convencional y el plazo judicial. Pero entre todo esto, lo más importante para conocer es lo que se llama caducidad del plazo. ¿En qué consiste la caducidad del plazo? La caducidad del plazo significa el decaimiento anticipado del término, tornándose exigible la obligación. Es la obligación anticipada del plazo. Entonces, la caducidad es convencional, pero la caducidad convencional es la caducidad más abundante existente. Si nosotros hacemos una compra por cuota, nos va a decir el rato que falta de pago de 2 cuotas consecutivas hará exigible la obligación y producirá el decaimiento del plazo. Muy bien, significa que teníamos que pagar en 10 meses, pero no hemos pagado 2 cuotas continuadas, entonces ahí se producirá el decaimiento anticipado de todos los plazos y se hará exigible la totalidad de la obligación. Bueno, finalmente existe también esta caducidad del plazo de carácter legal, como el caso de las convocatorias de acreedores, las quiebras, los casos de la hipoteca, donde el bien hipotecado se está disminuyendo su valor, etc. Entonces, así tenemos lo que es la caducidad del plazo. Por otro lado, en este conjunto de fenómenos jurídicos tenemos el cargo, que es una opción accesoria que se impone a una liberalidad. Es la definición tradicional. Nosotros consideramos que, porque allí surge una pregunta, si a un acto a título oneroso se podrá o no imponer un cargo. Claro que eso no está prohibido. En nuestro sistema, al no estar prohibido, rige la autonomía de la voluntad. Puede perfectamente hacerse un acto a título oneroso no tan costoso y sin embargo imponerle el cargo. Bueno, pero definitivamente el cargo es una obligación accesoria que se impone a un acto jurídico, casi en su mayoría a los actos que significa una liberalidad, como las donaciones, por ejemplo. Entonces, si realizamos una donación a la Facultad de Derecho con cargo, una donación de $100,000 americanos, con cargo de abrir una nueva biblioteca jurídica en el centro de la ciudad, al alcance de todos, ¿cuál es la consecuencia de la falta de cumplimiento del cargo? Bueno, la falta de cumplimiento del cargo hará exigible esa obligación accesoria, lo que significa que se mandar a la facultad para que cumpla esa obligación accesoria. Hay un caso en que el cargo se impone como condición resolutoria, lo que significa que incumplimiento del cargo
trae como consecuencia la pérdida del derecho. Muy bien, pero ¿cómo opera eso? Esa es la pregunta. Porque en la condición resolutoria no olvidemos que opera de pleno derecho. Sí, y en el plazo resolutorio lo mismo. Al producirse la contestación, se extingue el derecho sin necesidad de tener que iniciar una acción judicial. Entonces, por ejemplo, si nosotros establecemos una cláusula resolutoria, el cumplimiento de la cláusula resolutoria nos trae como consecuencia la extinción del derecho sin necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, si es que se establece el cargo impuesto como condición resolutoria para exigir su cumplimiento, es decir, la pérdida del derecho, hay que entablar una demanda, lo que significa que no opera de pleno derecho, sino hay que pedir el auxilio de los órganos jurisdiccionales. Bueno, esa es la diferencia fundamental entre el cargo impuesto como condición resolutoria y la condición resolutoria misma. Muy bien, entonces ahí estamos abarcando dos lecciones que significan las modalidades que podemos representar como efectos especiales de los actos jurídicos, y esas modalidades vemos que son las condiciones suspensiva y resolutoria, el plazo suspensivo y resolutorio, expiración del plazo, y el cargo, donde también el cargo, al igual que la condición, no se puede imponer un cargo ilícito, inmoral y contrario a la buena costumbre. También esto podría acarrear la nulidad del acto. Muy bien, y... ¿Alguna pregunta realmente para finalizar? ¿Quién nos viene después? Interpretación. Sí, interpretación. Antes de pasar eso, ¿cómo lo aplicas con el modo de plazo expreso, tácito y legal o judicial que son? Bueno, acá me pide que aumente un poco el tema del plazo en el sentido de conocer el plazo expreso, tácito, legal, convencional. Ocurre que el plazo expreso significa que se ha sometido a meses o a días o años. Se dice dentro de un año, dentro de 30 días, dentro de 3 meses, etcétera, y eso está regulado por el Código Civil. El plazo, a esto le llamamos plazo expreso, y plazo legal obviamente son los plazos establecidos por la ley. El plazo judicial, sin embargo, se pone en un juicio donde el Código Procesal otorga una facultad al magistrado a hacer las intimaciones por 72 horas, por 8 días, por 10 días, etc. Y el plazo tácito, sin embargo, nace de la naturaleza de la prestación. Por ejemplo, si existe una obligación de transportar algo a Buenos Aires, bueno, el plazo tácito sería de 24 horas, etcétera, porque depende de la naturaleza de la prestación. Claro que si fuese un transporte aéreo sería por menos tiempo, por un tiempo menor, pero siempre va a nacer de la naturaleza de la prestación. El plazo convencional, sin embargo, es el plazo que se establece por contratos. En los contratos las partes pueden establecer el plazo. Y finalmente existe un plazo que se establece en el Código Laboral, principalmente, que son los plazos hábiles y los plazos inhábiles. Bueno, también es importante comentar que cuando hablamos de plazo, pueden existir plazos ciertos y plazos inciertos. O sea, por ejemplo, si nosotros, bajando a piso un poco, si nosotros hacemos un contrato
en el cual nosotros queremos establecer un plazo, podemos poner una fecha exacta, por ejemplo, que tal cosa ocurra el 30 de noviembre, ¿verdad? Pero también se pueden establecer plazos inciertos, en los cuales vos no sabés cuándo va a ocurrir, pero necesariamente va a ocurrir. Esto pasa, por ejemplo, con la renta vitalicia. Eso es un plazo porque algún día la persona va a morir y ese día nosotros no sabemos cuál es. Entonces eso sería un plazo incierto. Y esta clase de plazos inciertos pueden ser todo tipo de cuestiones que necesariamente un día va a llegar, pero no sabemos qué día va a llegar. ¿Está bien? Así es, ¿verdad? Sí, esa es la diferencia con la condición. Por eso hablamos del plazo indeterminado o incierto, que es la diferencia con la condición, porque en la condición el acontecimiento que está en el futuro puede o no ocurrir, pero en el plazo fatalmente va a ocurrir. ¿Vamos a interpretación? Dale. Bueno, hay una siguiente lección que trata de interpretación de los actos jurídicos. Y la siguiente es la prueba. En primer término, vamos a referirnos a la interpretación, sí, en qué consiste una interpretación. Hay muchas definiciones, principalmente los autores franceses han definido diciendo que interpretar significa desentrañar el verdadero sentido de las palabras y del texto en un contrato o en una ley. Contra esta definición surgieron muchas críticas diciendo de que en realidad la ley ni los contratos no tienen entrañas para tratar de desentrañar. Y los seguidores de la teoría positivista, cuando se hacen que la interpretación significa atribuir un sentido y significado de los términos de un contrato, delimitando su alcance. Entonces, esa palabra interpretación empieza por ser bastante controvertida para tratar de explicar en qué consiste la interpretación y finalmente por qué razón se va a dar y si cuáles son las reglas para poder realizar la interpretación. Porque simplemente una interpretación que caiga en la elucubración de un juez o de una persona o en el humor o simplemente en el entendimiento, eso no puede ser así, obviamente. Toda tarea jurídica debe tener unas reglas preexistentes a que seguir. Bueno, Potier en su libro de obligaciones, si ustedes tienen por allí, van a ver que él había hecho ya una interpretación, unas reglas de interpretación. Luego también estas reglas de interpretación había pasado en el Código de Comercio, no así en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué es lo que hay que interpretar? Obviamente, si las partes están de acuerdo en los términos del contrato, no haría ninguna necesidad de someter a una interpretación. Si yo me obligo, luego de haber vendido mi automóvil, a entregar a los 30 días, y a los 30 días voy a entregar el automóvil, obviamente, no hay ninguna controversia, ningún motivo para poder discutir los términos del contrato, pues hemos ejecutado muy bien. Pero la cuestión está en que cuando una interpretación distinta, discordantes en la ejecución del contrato por los términos utilizados en el contrato. Primero debemos saber de que si los contratos son redactados por personas legas, obviamente se podría utilizar términos no correctos que por su ambigüedad
darnos dos interpretaciones, o interpretaciones en dos sentidos. La primera regla en el código francés es estudiar, y hasta ahora subsiste, estudiar el tema de la ambigüedad de las palabras. En nuestro caso, ya el código ha establecido unas reglas que el juez debe seguir a los efectos de poder interpretar. De esta interpretación se ocupa casi todos los códigos, y hoy, por ejemplo, la UNIDROIT, a través de su obra Reglas de Interpretaciones, justamente sirve de base para una gran cantidad de soluciones de los conflictos internacional. Muy bien, pero en el Código Civil, para las interpretaciones de los actos jurídicos, y esa primera regla es el respeto a la intención común de las partes. O sea que aquella vieja disputa entre Savigny y Heering se resuelve en esta parte, porque que en todos los casos la intención común de las partes y no el sentido literal de los términos, y no el sentido literal de los términos. Recordarán que la tesis de Savigny es que las palabras son simplemente meros vestigios del sentimiento real, de la voluntad real de la gente. Por eso es que al ser humano no se lo puede encadenar simplemente por ese vestigio externo que son las palabras. Entonces se debe buscar la intención real de la gente. Bueno, en opinión contraria, ustedes saben que Heering decía no, porque solamente las palabras y los términos que salen a luz, que se ha exteriorizado, es lo que cae bajo la percepción del ser humano y bajo la percepción social y bajo la percepción del derecho, motivo por el cual se le debe dar importancia. Además, una regla de la buena fe nos dice claramente de que se debe creer en las palabras de las partes o del semejante. Bueno, sin embargo, en esta regla de interpretación, el artículo 708 ya nos dice que se debe buscar la intención común de las partes. Entonces, como primera regla tenemos intención de las partes. En el código brasileño, por ejemplo, y también en el código alemán, donde se divide en dos partes los códigos. En la primera parte se establece la parte general y en la segunda parte la parte especial. En la parte general se estudian los hechos y los actos jurídicos. En los actos jurídicos dice justamente las reglas de interpretación, donde dice se atenderá más al sentido al sentimiento de las personas que al sentido literal del lenguaje, dice el código brasileño. Y más o menos lo mismo el código alemán. Es decir, cuando van a dar una interpretación, ¿qué es lo que quisieron decir las partes? ¿Qué es lo que quisieron hacer? En primer término debe la intención común de las partes. Pongo un ejemplo ahí. Sí. Bueno, en el libro van a encontrar un ejemplo sobre este punto, o sea, la primera regla de interpretación, ¿verdad? Para resaltar lo que dice el doctor, una pregunta que siempre se hace es de si nuestro código realmente sigue la teoría de la voluntad o la teoría del origen. O sea, ¿qué cuenta más? ¿Realmente las partes querían o lo que está instrumentado? En nuestro caso es un híbrido, porque lo que importa es tanto la voluntad como la expresión de voluntad, que es un requisito que tiene que estar plasmado, ¿verdad? Porque es casi imposible saber lo que las partes querían
sin que se haya por lo menos intentado exteriorizar. Entonces sería un híbrido en este caso. El ejemplo clásico de Potier es que si yo digo que quiero alquilar mi casa y se pone de esa manera, pero en realidad lo que yo estaba ofreciendo era un departamento que formaba parte de mi casa, que estaba en el fondo. A la hora de interpretar el contrato, el juez lo que tiene que hacer es tomar en cuenta la voluntad que tenían las partes y también lo que se plasmó, y ver el contexto en el cual se realizaba dicho alquiler. Entonces se tiene que interpretar que al decir mi casa realmente se refería solamente a una parte de la casa que era el departamento. Es importante que la interpretación no se complementan todas las reglas a la hora de que el juez tenga que tomar una decisión. Entonces vamos a ir viendo las demás reglas ahora, pero vamos a tratar de ir dando algunos ejemplos sobre cada caso. Entonces el primero es la intención común de las partes, que no importa qué tan vago de repente haya términos en que fue redactado, hay que tener en cuenta lo que realmente las partes querían contratar. Bueno, siguiendo, podemos hablar también del contexto general. Luego vamos a hablar del objeto. Cuando se habla del contexto general, significa que las cláusulas se interpretan las unas por las otras. No se puede interpretar aisladamente una disposición contractual. Se debe interpretar de acuerdo al contexto general, que si hay 12 cláusulas, hay que leer las 12 cláusulas, qué está diciendo, y de acuerdo a eso hacer la interpretación siguiendo el contexto general del contrato. Y luego, cuando estudiamos el objeto del contrato, acá realmente es importante señalar algunas cosas, ¿verdad? Porque en el derecho, como decía de Aguiar, el menor rudimento está sometido al más arduos hechos de controversia. Entonces, cuando hablamos de objeto, nosotros tenemos que considerar que el objeto del acto jurídico es una cuestión muy discutida. Es decir, el objeto considera que constituye la prestación, otro el conjunto de derechos y obligaciones, otro los bienes materiales o inmateriales objeto de la tutela jurídica y que interesa a las partes, que es que esta definición asociada a la prestación es lo que estaría dando satisfacción a lo que es verdaderamente el objeto. Y ahora eso pasamos a lo que es el objeto del contrato. Acá en el objeto del contrato, realmente lo que se busca, ¿qué es lo que en el contrato se quiso hacer? Si el título del contrato es contrato de locación, sin embargo, desde el comienzo hasta el final se habla de una compra-venta, obviamente se debe entender que el objeto del contrato no es la locación, no es lo que dice el título o el epígrafe, por más que siempre se ha dicho en la doctrina interpretativa, tanto constitucional como legal, que el epígrafe forma parte también de la norma, perfectamente. Pero en este caso existe una contradicción, no puede formar parte. Entonces hay que ver cuál es el objeto del acto jurídico. Y si depende del objeto del acto jurídico, habría que hacer una interpretación conforme al objeto del acto jurídico. Obviamente, en el caso expuesto, las interpretaciones deberán realizarse conforme a ese objeto, que significa la transmisión del derecho, medio del pago, cambio del pago de un precio. Bueno,
Este es el objeto. Luego del objeto nos viene, Un caso de ejemplo. bueno, un ejemplo, ¿verdad? Un caso de ejemplo no excluye a los demás. Claro, el tema de si en un contrato, en un acto jurídico se establece un ejemplo, y ese ejemplo es simplemente al solo efecto de demostrar, de ilustrar, y esto obviamente no excluye a los demás casos. Desde luego, esto es la lógica nos dice que esto es así. Ahora, por otro lado, hay un punto muy importante, que es uno de los más importantes existentes después de la intención común de las partes, que es si por una cláusula se puede entender la validez del acto, pero por otra cláusula su nulidad, entonces siempre se estará en favor de la validez del acto. Esto es una interpretación, o esta es una interpretación validez como pro un acto, porque de esa manera, y estos hay que explicar muy bien, contradice de alguna manera con varias disposiciones de nuestro código, donde nos dice, por ejemplo, en el artículo 299, que aunque se establezca como cláusulas o condiciones, todos aquellos que sean ilícitos y contrarios a la buena costumbre traerían como consecuencia la nulidad del acto. Sin embargo, en este caso, en esta regla de interpretación, entender por una cláusula validez y por otra la nulidad, siempre se debe estar en favor de la validez. Ejemplo de la anterior regla, que es un caso como ejemplo, no excluye a los demás, que veo que en el libro no hay ningún ejemplo, pero típicamente en los contratos de alquiler suelen haber prohibiciones, por ejemplo, de construcción. El contrato de alquiler te pueden poner una cláusula, quedan prohibidas las mejoras como ser canto rodado, paredes, piscinas, y continúa la oración. Desde el momento que te dice cómo ser tal cosa o tal otra, no significa que solamente quedan prohibidas esas mejoras, sino se están utilizando como ejemplo. De ahí que la regla dice que un caso de ejemplo, en este caso, estamos hablando de cualquier tipo de mejora. Ese es un ejemplo típico y como no está en el libro, entonces aporto también eso. El último es el favor de victoris. Este es un principio que nos viene del derecho romano, que en caso de duda hay que interpretar siempre en favor del deudor. Hay que entender muy bien en qué consiste y cómo es la aplicación, porque no es posible llenar de documentos obligacionales dudas y en base a eso hacer una interpretación en favor de la liberación del deudor. No, debe tratarse de actos a títulos gratuitos. Cuando existe una duda en los actos a título gratuito, entonces se debe interpretar en favor de la liberación del deudor. Pero si es que se trata de actos a título oneroso, lo que se debe buscar es la armonización de los intereses de las partes. Entonces, este principio no es un principio absoluto, que en caso de duda ya hay que interpretar en favor de la liberación del deudor. Solamente esto se da en los actos a título gratuitos. Una regla pasamos de largo. Voy a decir. ¿Cuál va? Las cláusulas insertas en formulario. Sí. Bueno, esa regla que acaba de explicar el doctor es, antes de esa regla hay una también, que es las cláusulas insertas en formularios, en caso de duda, se deben interpretar a favor del otro. ¿Qué son las cláusulas insertas en formulario? Básicamente es todo tipo de contrato de adhesión que nosotros firmamos continuamente. Ejemplos, Tigo, Claro, los contratos bancarios, todos ellos son contratos formularios o contratos de adhesión.
En estos casos, cuando las cláusulas no hay dudas con respecto a las cláusulas, estas tienen que ser interpretadas a favor del que no puso las cláusulas, o sea, en este caso a favor de nosotros los clientes, ¿verdad? Esto va muy de la mano también con todo lo que tiene que ver con el derecho del consumidor, y también hay un artículo en nuestro código que habla de las cláusulas leoninas, ¿verdad? Están todas muy de la mano, y es siempre importante tener en cuenta a la hora de interpretar que siempre la parte que no propuso la cláusula es a favor de quien se debe interpretar en caso de duda. Sí, se dan en todos los contratos actuales, porque los contratos de adhesión juntamente se han multiplicado en nuestro tiempo. Todos los contratos bancarios en general. Un mutuo, una apertura de crédito bancario, de cuenta corriente, un préstamo, un contrato de medicina prepaga, un contrato de servicios, de todo tipo de servicio viene en formularios. Es decir, son contratos de adhesión con cláusula preconstituida, preredactada. Y fundamentalmente después esto afecta también al derecho del consumidor, es decir, a todos los contratos que hacen referencia al derecho del consumidor y del usuario. Entonces, a esto tenemos que recordar que en el mes de marzo de 1962, cuando Kennedy hizo su discurso en el Congreso, habló del consumidor y del derecho que debe tener los consumidores en el mundo, que gira en base a 4 derechos fundamentales. El derecho, en primer término, el derecho a la información, el derecho a la agremiación, el derecho a ser oído y el derecho justamente a impugnar le llaman los paquetes que son las cláusulas que vienen ya pre-redactadas, preconstituidas, y en un combo a veces se ofrece y el usuario va a firmar y a aceptar. Entonces, en esos casos, las cláusulas ambiguas, dudosas, en todos los tipos de cláusulas debe interpretarse siempre en favor, en este caso, del usuario, consumidor. Pero están otros tipos de contratos de adhesión que ustedes van a leer en el artículo 691 del Código Civil, donde habla de los contratos de adhesión con cláusulas leoninas y donde establece las sanciones que se imponen en cada caso. Esto es para los contratos civiles y comerciales que no sean afectando al derecho del consumidor. ¿Quiere pasar por ella? Prueba. Una cosita. Bueno, Agregando. además de estas fueron las reglas específicas o especiales de interpretación. Además hay algunas reglas generales como que están en otro lugar del código. Por ejemplo, están en el artículo 300 del Código Civil, el 301 también, ¿verdad? Y una regla, digamos, de que es la 715, que habla justamente de las convenciones hechas entre las partes, son como una ley misma para las partes y que tienen que ser cumplidas de buena fe. Cuando hablamos de buena fe estamos hablando de algo muy amplio y estamos hablando incluso de principios generales del derecho, de qué es la buena fe. Entonces, finalmente, esto es también algo rector para el juez a la hora de interpretar. Es algo que tiene que tenerse en cuenta siempre, además de las reglas de las que ya hablamos antes. Otra cuestión que dice el artículo 715 es que van a estar incluidas no solamente lo que está expresamente en las cláusulas, sino las virtualmente comprendidas en ellas. Quiere decir que si una cláusula nos habla de algo que tiene unas consecuencias que se tiene que tener, como que iban a ser consecuencia derivada directamente de eso, necesariamente o virtualmente, también contempla dichas cuestiones, ¿verdad? Eso nada más para redondear, y ahora vamos a pasar a la prueba. Sí. Bueno, le voy a repetir un ejemplo de las cláusulas virtualmente comprendidas
que dice el 715, donde establece que que el contrato es ley para las partes, y por otro lado, por eso se le dice a los contratos ley interpartes. En otras legislaciones se establece cuáles son las leyes. Las leyes son 1, la Constitución; 2, los tratados; 3, los reglamentos; 4, las leyes, y las leyes interpartes. En nuestro caso no. Eso dice, por ejemplo, el Código colombiano. Ahora, en nuestro caso dice el 715 que es ley para las partes, debe con buena fe lo pactado, y comprende también, o sea que tiene sus efectos a aquellos que virtualmente están comprendidos en el negocio. Muy bien, decía el doctor Silva Alonso, si yo vendo mi vehículo, firmé la escritura pública y percibí, entregar en el mañana, pero como que ya vendí, ya no me interesa, entonces hice lo siguiente: le saqué las 4 ruedas, también le saqué la rueda de auxilio, y como que le había colocado una radio, en esa época se colocaba radio, le había colocado una radio muy bien, le saqué la radio. Entonces, cuando viene el comprador, se encuentra que no tiene las 4 ruedas, tampoco tiene la radio. Pero en el contrato de compraventa no dice que se le vendió un vehículo de tal marca, tal chasis, que tiene su volante, 4 asientos, 4 ruedas. No dice eso, dice simplemente que era un vehículo en estado de funcionamiento. Entonces, si hubiera una disputa, una controversia judicial, obviamente el magistrado estaría obligado a someter a una interpretación, y ahí nos dice que en el contrato uno se obliga no solamente a lo expresado, sino a lo que virtualmente esté comprendido en el acto. Obviamente que uno no vende un automóvil sin ruedas, entonces comprende absolutamente todo eso. Es un ejemplo interesante. Vamos a probar. Dale. Bueno, ahora vamos a considerar lo que es la prueba. En primer término, vamos a recordar que desde los romanos vienen hablando de las pruebas que decían el onus probandi, que significa la carga de la prueba. ¿Qué es? ¿Quién tiene que aportar la prueba? Primer término, es un motivo de discusión de hace siglos y siglos. Por otro lado, el otro punto de la discusión es ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Y otro motivo de discusión es la ilicitud de las pruebas. ¿Cómo debe serla? ¿Quién debe autorizar las pruebas? Para poder tener una evidencia y decir, acá está la prueba del derecho. Por eso los estudiosos del derecho procesal establecen una regla, dice, da prueba y te daré el derecho. Muy bien, en cierto momento vemos que la prueba se confunde con el derecho mismo. En cierto momento es así. Por eso es que es difícil de separar lo que es el derecho material en sí como su prueba. Pero ¿qué es la prueba? La prueba es la demostración legal de la existencia de un derecho o de un hecho o de la veracidad del mismo. Ahora, ¿por qué decimos que es una demostración legal? Porque un hecho se puede demostrar de distintas maneras. Se puede demostrar por una fotografía, se puede demostrar por un croquis, se puede demostrar por un correo, se puede demostrar por una hipnosis, por el famoso hipnotismo, se puede demostrar arrancando
con violencia la voluntad o la declaración de las personas, que en la historia de la humanidad ha existido hasta hace poco y hasta ahora sigue existiendo. Es decir, hay varias formas de demostrar, pero sí lo que nosotros estudiamos es la demostración legal, es decir, aquellos medios que la ley utiliza para la demostración de un hecho. Muy bien, pero ¿qué es lo que se va a probar en un juicio? Se va a probar el hecho controvertido. No hace falta probar el hecho no controvertido. Por eso, la máxima romana que decía actore incumbit onus probandi, dice que al actor incumbe la carga de la prueba. La máxima decía que actore non probandi reus absolvitur, lo que significa que si el actor no prueba lo que ha alegado, obviamente termina con la absolución del demandado. Estas expresiones se refieren a todos los juicios en general, no solamente a los juicios de carácter civil comercial. Muy bien, entonces esa demostración legal se hace a través de los medios de prueba que la ley establece. Por eso aparece frente a esta demostración legal la ilicitud de los medios de prueba. En todos los casos de la ilicitud de los medios de prueba no se puede admitir como medio probatorio. Por ejemplo, la declaración de voluntad arrancada por los medios violentos, como los casos de las torturas, que hasta hace poco existe y probablemente sigue existiendo. Las torturas obtenidas por medios violentos o por medio de la fuerza, es que ejerce un dominio sobre la persona, como por ejemplo la hipnosis, el hipnotismo, donde le somete a una persona para que pueda decir algunas expresiones que tiene en su subconsciente o lo que le hace decir su hipnotizador. También es una prueba ilícita. La prueba ilícita también es aquellos de que se valen de medios ilícitos para su obtención. Entonces, ahí tenemos un primer punto. La obtención. La obtención de las pruebas ilícitas es utilizando medios ilícitos o inmorales a los efectos de obtener una prueba. Por ejemplo, el robo de una carta. El robo de una carta significa que es un hecho ilícito por medio del cual no se puede probar. O, por ejemplo, el espionaje. Usted sabe que el espionaje significa espiar las conversaciones telefónicas o ir sustrayendo el patrimonio documental a los efectos de pues, utilizar contra el agente que fue víctima de esa sustracción, ese robo. Medios ilícitos de obtención. Sin embargo, por otro lado están los medios aceptados por la ley. Y los medios aceptados por la ley están en el Código Procesal como en el Código Civil. Para nosotros, en el orden civil, la primera prueba es la prueba instrumental, donde estudiamos los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Los instrumentos públicos prueban por sí mismos, goza de la presunción de autenticidad, tiene fecha cierta y en consecuencia solo se puede destruir su contenido por medio de una
una querella de falsedad o una redacción de verdad. Por otro lado, los instrumentos privados, una vez reconocido en juicio, hace plena prueba entre las partes. Pero además de las pruebas instrumentales, que nosotros tenemos ya enseguida nomás las pruebas periciales, porque si es que existe una negativa de las firmas, un desconocimiento de la firma de una de las partes, bueno, se someterá a una prueba pericial. ¿Y quiénes son los peritos? Los peritos son profesionales del arte, de la industria, de la ciencia o de la tecnología, a los efectos de poder darle al juez el justificativo necesario para la toma de una decisión controversial. Por ejemplo, si una firma es negada, bueno, vendrá el perito calígrafo y examinará a través de un cotejo con los demás instrumentos, y con eso se probará la existencia o no de esa firma, su realidad o no. Bueno, pues la prueba se extiende a la medicina, se extiende también a los juicios de posesión, es en síntesis aplicable a todos los juicios. Bueno, pero también está otra prueba extraordinariamente importante, como la confesión de las partes. Por eso se dice que a confesión de parte, relevo de prueba, siempre y cuando se refiera a intereses personales y que no esté de por medio del orden público. En ese caso, la confesión es la reina de las pruebas. Bueno, si alguien dice, bueno, el doctor Bonifacio me había vendido su automóvil y yo contesto diciéndome al llano, es cierto, entonces hay una confesión, por tanto no hay más nada que discutir. Y la confesión de partes significa que en el juicio se puede hacer una confesión judicial a través de un pliego de posiciones, que significa que las partes se someterán a preguntas, algún interrogatorio, donde el interrogatorio se hará de tal forma que el absolvente pueda contestar sí o no. Y en consecuencia va a aceptar o no las posiciones que se lo hacen. En realidad es una prueba muy importante y para un profesional experimentado que puede utilizar muy bien, puede servir una prueba fundamental para arrancar la verdad en un conflicto. Luego de la confesión tenemos, por ejemplo, la prueba del reconocimiento judicial. La prueba de reconocimiento judicial significa que el propio juez podrá de visu ir a ver, a constatar con su propia visión o con su propia audición, depende del caso. Si estamos investigando el ruido molesto, bueno, irá el juez a oír. Si estamos investigando la posesión, bueno, se irá el juez a ver. Entonces, para que con sus propias facultades pudiera constatar la realidad de los hechos. Es muy útil los posesorios. Y las pruebas o testimoniales, que siempre se ha dicho que los testigos llevan ya su camisetita puesta debajo de la camisa en favor de una de las partes. Las partes tienen la posibilidad de hacer las repreguntas a los efectos de si es real o no, y si conoce la verdad de los hechos. En consecuencia, podemos decir que la prueba testimonial también, si se utiliza en debida forma, es realmente útil, y muy útil principalmente cuando se trata de los testigos
presenciales de los hechos. ¿Qué más tenés ahí? Bueno, haciendo un pequeño resumen también lo que dijo el doctor, él habló en principio de actores incumbit onus probandi, que en principio significa que el actor es el que tiene que probar, realmente poner en contexto. Aquí realmente nosotros, el que está afirmando algo es quien debe probar, no necesariamente que la parte actora es quien debe probar. Quería hacer nada más recalcar eso, hacer énfasis y poner de repente un ejemplo. En caso de que en un acto jurídico el actor viene a pedir cumplimiento de una obligación y la parte demandada afirma que él ya cumplió con su parte, que era un pago, realmente yo que estoy afirmando que ya pagué al ser demandado, soy quien debo demostrar que ya pagué. Esto es un ejemplo claro, ya que la parte actora no puede probar que él no pagó, no puede probar ese hecho negativo. Entonces un ejemplo claro sería en este caso de que realmente no nos referimos siempre al actor, sino nos referimos a la persona que está afirmando algo que es quien debe probarlo, ¿verdad? Está bien el ejemplo, ¿verdad? Sí, vamos a aumentar más. Cuando se trata de obligaciones legales, es exactamente el obligado el que debe demostrar, allí no funciona, de que al actor incumbe la carga de la prueba, porque el obligado por ley es el que debe demostrar el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en los pleitos laborales, admitida la relación laboral, corresponde a la parte patronal la prueba del cumplimiento de la obligación legal. ¿Qué significa eso? Significa que debe demostrar que él pagó el salario, que debe demostrar que pagó sus vacaciones, que pagó su aguinaldo, etc. El que debe pagar el impuesto inmobiliario, por ejemplo, el obligado es el que debe demostrar con las boletas que había efectivamente cumplido con la obligación tributaria. En el caso del hoy día, el que adeuda un impuesto a la renta personal o IVA, el obligado es el que debe demostrar que se hicieron las declaraciones juradas en tiempo y forma y que se había cumplido con la obligación. O sea que estas son las excepciones extraordinariamente importantes que existen en la vida del derecho en cuanto a las pruebas existentes y a quién incumbe la carga de la prueba. Bueno, y hablando un poco más de los medios de prueba, el doctor Bonifacio estuvo explicando ya algunos medios de pruebas, los más comunes, pero sin embargo es importante resaltar que en nuestra legislación rige el principio de libertad de pruebas, o sea que toda prueba que no esté prohibida puede llegar a realizarse. Están citadas algunas en el código expresamente como la confesoria, la instrumental, la testimonial, la pericial, la de inspección judicial, las presunciones, las reproducciones y exámenes y las pruebas por informes. Pero sin embargo, se pueden utilizar también, en caso de querer utilizar otro tipo de pruebas que no sean estos específicamente, incluso otras leyes análogas que también tengan regulados algún tipo de prueba, o incluso el artículo 246 permite que el juez establezca cómo se va a realizar una prueba en caso de que, cómo se va a diligenciar una prueba en caso de que no esté establecido expresamente. Entonces, destacar eso, que el principio de libertad de los medios probatorios rige en nuestro derecho. Los más importantes son, sí, los que comentó el doctor Bonifacio. Sí, vamos a hablar también del sistema de apreciación de las pruebas, porque el tema está vinculado exactamente con la disposición anterior. Pero todo esto a su vez está vinculado con el sistema procesal que se tenga a los efectos de dirimir una controversia. Por ejemplo, en el sistema de la oralidad en los juicios civiles y comerciales, por ejemplo, en vigencia
en el Uruguay. Existe un primer acto en el proceso que se llama despacho saneador, y allí el juez ya saca del litigio, expulsa del litigio todos los puntos no controvertidos y solo deja algunos puntos controvertidos. Y cuando establece cuáles son los puntos controvertidos, a su vez ya establece cuáles son las pruebas, los medios de prueba que serán utilizados a los efectos de demostrar esos puntos controvertidos. Eso es por un lado. Por otro lado, en cuanto al principio de la libertad de las pruebas, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema jurídico, no debemos olvidar que todo el sistema se construye sobre el respeto al principio de la libertad personal. Por eso se reconoce el principio de autonomía de la voluntad y la libertad de contratación en todo el derecho privado. Por eso también se reconoce el principio, por ejemplo, la libertad de las formas para hacer cualquier tipo de negocio jurídico. Por eso se reconoce una partida de principio de libertades, y entre esos reconocimientos está el reconocimiento del principio de la libertad de las pruebas. Esto está indicado como aquellos medios probatorios innominados, lo que significa que si pudiera surgir algún medio de prueba que no esté prohibido por las leyes, no vaya contra la moral ni las buenas costumbres, se puede admitir válidamente. Por eso también hoy día se trata de mover la carga probatoria. Ustedes saben que hoy está en boga lo que se llama la carga probatoria dinámica. Es decir, se le atribuye ese deber a aquellas personas que están en las condiciones de probar el hecho. Ejemplo, yo soy no voy a ponerme yo, no quiero ser el ejemplo. Juan Pérez está enfermo de coronavirus y se interna en un sanatorio y luego fallece. Y entonces se plantea una demanda de indemnización por falta de cumplimiento de una obligación contractual de seguro de vida o de seguro médico, y al mismo tiempo por negligencia médica, por falta de atención. Entonces, el que tiene realmente la mejor posibilidad de probar que se ha hecho todo el esfuerzo posible es el centro médico, no el demandante, porque el demandante no tiene nada. A eso se refiere la carga dinámica de la prueba, en el sentido de que el que está en mejores condiciones es el que tiene el deber de aportar los medios de prueba. Bueno, todo esto gira a un grave problema de carácter procesal y que hoy estamos discutiendo en el derecho para que el derecho siempre mejore, no para que empeore. Y también está esto íntimamente vinculado con el sistema de apreciación de las pruebas. ¿Qué significa finalmente el sistema de apreciación de las pruebas? La apreciación de las pruebas significa que el juez, al momento de tomar la decisión final y pronunciarse en el fallo y dictar una sentencia, debe apreciar las pruebas rendidas en el juicio. Y deberá apreciar de acuerdo a algunos sistemas. Por ejemplo, el sistema de la prueba legal, que es el sistema en vigencia en algunos países
que no comparte nuestro sistema, como por ejemplo Rusia, donde el juez solamente debe aplicar el valor de las pruebas de acuerdo a lo que le dice la ley. No tiene ningún valor su opinión, no tiene ningún valor su sana crítica o su sano criterio, no tiene ningún valor la valoración personal que pueda hacer el magistrado. Por eso es que si ustedes ven las películas de Stalin, donde se le hace hacer unas declaraciones a los presos, y esas declaraciones son plenamente válidas, y el juez tiene que dictar la resolución de acuerdo a ese informe, porque es considerado como un instrumento público. Entonces, esa es la prueba legal. Pero frente a ese sistema está el otro extremo. Nos vamos exactamente al otro extremo. Nos vamos al Reino Unido de Gran Bretaña, donde rige el sistema de la libre convicción. ¿Por qué? Porque ellos depositan absolutamente toda la confianza y todo el derecho en manos de los magistrados. Entonces el magistrado debe elegir la prueba que más le convenció. Una de las pruebas entre todas las existentes es el que llegó a convencerle al magistrado, y en base a eso se va a tomar la decisión. Incluso no importa, por ejemplo, que entre los testigos exista un menor y ese menor diga que probablemente ese menor es la persona que ha dicho la verdad y la que convenció al magistrado. Sin embargo, los otros testigos hábiles dijeron otra cosa. Pero sí, a la convicción del magistrado llegó las palabras de ese menor, bueno, se tomó de acuerdo a la convicción. Esto es parte también del sistema inglés, donde es esencialmente costumbrista, donde no tiene ningún apego a las normas escritas duras, sino fundamentalmente a la costumbre que constituye la aplicación repetida por miles de años, que es una jurisprudencia que le llaman jurisprudencia de decisión, por el hecho de que el magistrado se guía por la jurisprudencia anterior. Y es muy interesante recordar que no hace años le habían preguntado a la reina Isabel, a esta reina, si por qué no cambiaron su sistema y no tienen una constitución escrita y no tienen leyes escritas para... Y ella contestó: hace 1500 años que estamos aplicando este derecho y hasta ahora nos va muy bien. Bueno, síntesis, este es el sistema de la libre convicción, que es parte también del sistema costumbrista inglés. Pero hay un género intermedio, el género intermedio que se llama la sana crítica. La sana crítica significa que el juez deberá apreciar las pruebas considerando el valor que le da la ley, como también su sano criterio, es decir, debe interpretar armoniosamente todos los medios de prueba y todas las pruebas rendidas en el juicio. No se debe dejar de considerar precisamente ninguna de ellas, siempre y cuando las pruebas sean relevantes para la demostración del caso.
Por tanto, por ejemplo, un instrumento público que es una prueba legal de probatio probativa debe ser destruido su contenido mediante otros medios de prueba en una redargución de falsedad en un juicio. Es decir, no hay una prueba absoluta, porque la sana crítica le da la oportunidad al magistrado a administrar justicia de acuerdo a las múltiples probanzas rendidas en el juicio. Bueno, haciendo un pequeño resumen de eso mismo que dijo el doctor, entonces tenemos primero, cuando hablamos de valoración de la prueba, el sistema de pruebas legales, que son prácticamente pruebas tasadas, en la cual la ley misma le determina qué prueba tiene más valor que otra prueba. O sea, cada prueba tiene un valor específico y eso es inmodificable. El segundo sistema es el de libre convicción, que en el libre convicción básicamente el juzgador es completamente libre de elegir la prueba que le interesa más. Esto entonces puede llegar al extremo incluso de que hayan 35 pruebas que demuestran una cosa y haya una prueba que demuestra otra, pero si él se quiere agarrar de esta una prueba, él es libre de hacerlo y basarse en esta prueba por su libre convicción. Y el tercero sería un intermedio, que el juez tiene que analizar el valor que le da tanto legalmente que se le da a las pruebas, así también como todas las pruebas que existen en el juicio, para darle según su razonamiento lógico, según su experiencia y según su libre albedrío, por decirlo de una manera, pero de manera analizada y razonada, el valor que tiene cada prueba, y en base a eso decidir. Sería un intermedio. Eso sería el resumen. Así es. Y ya vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a cerrar. Una cuestión probatoria también, para comentar al paso, sería interesante comentar en estos tiempos, hoy en día, a medida que avanza la sociedad, también avanza la tecnología, obviamente. Entonces, los tipos de prueba van cambiando. Hoy en día, gracias a la ley de la firma electrónica, que salió hace unos años, se permiten todo tipo de pruebas por medios electrónicos, ya sea mensajes de datos, los mensajes de datos serían mensajes de texto, correo electrónico y cualquier otro tipo de prueba de medios electrónicos, el mismo valor probatorio que cualquier prueba en formato papel o en formato físico. Entonces eso no está de más también mencionarles, sobre todo les va a servir para probar ustedes cuando sean abogados o a la hora de juzgar también, ¿verdad? El derecho sigue avanzando y siempre avanza más lento que la sociedad, pero este tipo de normas nos abren las puertas a que nosotros podamos también tratar de seguirle el hilo y el ritmo a la sociedad en el marco del derecho. Nada más que eso, no sé si pueden escribirnos algunas preguntas, y nos llega un poco tarde las preguntas, leyendo. Cierto, nos vemos pronto, lávense las manos y quédense en su casa pronto. Así que gracias. Vamos ahora al terminar tratar de subir la plataforma y mejorar siempre para las próximas clases. A todos. Bueno, espero que estén bien y que podamos vernos tan pronto con la bendición de Dios.